recurrentemente lo que es esta carta a Filemón, Señor Dios. También te damos gracias, Padre Celestial, porque podemos reunirnos, Señor Dios, virtualmente. No hay un impedimento, Señor Dios, tu palabra sigue corriendo, Señor Dios. Me recuerdo los mismos hermanos que estuvieron reuniéndose con los jóvenes, Señor Dios, más de 3.000. Tu palabra corre, Padre Celestial. No hay nada ni nadie que pueda detenerla, Señor. Padre, te pido que seas tú guiándome en este tiempo, Señor Dios, que me dé la claridad para poder dar una clase que sea de edificación para mis hermanos y hermanas, Señor Dios, y podamos salir renovados en este tiempo, Señor Dios. También te pido por la segunda reunión, Señor Dios, que todo lo que hagamos, Señor Dios, sea para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todo esto, Padre Celestial. Amén. Amén, hermanos. Voy a compartirles pantalla. Filemón. Ok, bueno, la lupa ahí es porque vamos a estar viendo algunos detalles de lo que es esta carta. De hecho, estaba buscando en internet y es una de las cartas menos famosas de la Biblia, pero aún así, si usted la lee, de seguro la ha leído, una carta bien cortita, es muy hermosa, hermanos, es muy emocionante en el sentido de cómo se expresa Pablo, en el sentido también de cómo toca el tema del perdón, sin ni siquiera mencionar la palabra perdón. Si usted la busca en la carta a Filemón no está, pero el tema general de lo que es la carta es el perdón. Y es bien bonito el poder también ahí leerla y ver también cómo se expresa esa vivencia de Pablo en relación al perdón y cómo le pide también a Filemón que fuese también una persona que tuviera esa característica, que perdonara a Onésimo. Y si hay algo también que realmente le debía, porque hay un texto que habla de eso, bueno, ponlo a mi cuenta. Yo lo que quiero es que tú, Filemón y Onésimo pueden estar unidos, sean fuertes en la iglesia, y a la vez también ahí puede haber también un reflejo de ese perdón en medio de los hermanos. Se lo digo porque esta carta a Filemón, además de ser una carta personal a Filemón y a su esposa, también es una carta que debía ser leída a la iglesia en Colosa. Así que es muy interesante, hermanos. Bien, pero vamos a partir, como siempre partimos, con lo que es el título de esta carta, es Filemón, es el nombre del destinatario de lo que es esta epístola, Filemón. El destinatario de esta carta era un miembro prominente de la iglesia en Colosas. Ahí está el versículo 1 del capítulo 1 en Filemón. Y Colosenses 4.9, vaya conmigo a Colosenses 4.9. Estuvimos viéndolo con el hermano Víctor, lo que es esta iglesia. Y ahora hay un pequeño detalle ahí que el mismo Filemón también era un miembro conocido también ahí de la iglesia en Colosas. Colosenses 4.9 dice lo siguiente: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. ¿Sí? Y el versículo 2 de Filemón está haciendo mención a Onésimo. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Sí? Bueno, obviamente cuando uno ve la carta a Colosenses señalando a Onésimo, es porque realmente había una relación también ahí con esa iglesia, y obviamente también una relación también con Filemón, quien era un hombre conocido, prominente dentro de lo que es la iglesia en Colosas. Y esa iglesia se reunía en su casa. La carta era para él, su familia y la iglesia, que eso es lo que le mencioné específicamente, a pesar de que es algo personal. Pablo le pide que reciba a Onésimo, Filemón, pero a su vez también este recibimiento de parte de Filemón era algo que la iglesia también debía conocer. Y ahí había un propósito muy bonito, muy hermoso en relación también a demostrarle a la iglesia también lo que es el perdón también que puede tener un hermano por otro hermano.
¿sí? Vamos a ver más detalles también respecto a esto. Autor y fecha de la carta. Bueno, el autor, bueno, el libro afirma que el apóstol Pablo fue el escritor. Eso está en el versículo 1, en el versículo 9 y el versículo 19. Una afirmación que pocos en la historia de la Iglesia han disputado, especialmente debido a que no hay nada en Filemón que un impostor hubiera sido motivado a escribir. Es una de las epístolas de la prisión, junto con Efesios, Filipenses y Colosenses. Usted ahí a esos tres agréguele Filemón, que fueron escritas también desde la prisión por parte del apóstol Pablo. Su cercana relación con Colosenses, la cual Pablo escribió alrededor del mismo tiempo, entre el 60 y el 62 después de Cristo, trajo vindicación desde hace mucho tiempo atrás y no cuestionada del hecho de que Pablo era el autor por parte de los padres de la iglesia primitiva, Jerónimo, Crisóstomo y Teodoro de Suez. Bueno, estos tres padres de las iglesias, o maestros, mejor dicho, aquí el comentario dice padres, pero específicamente ellos eran maestros de la iglesia, de cierto modo también atribuían esta carta a Filemón como una carta que fue escrita también desde la cárcel y como una carta también que era reconocida también por ellos, que había sido escrita por el apóstol Pablo. Así que ya en un tiempo bien cercano se conocía. ¿Sí? Él es el autor, el apóstol Pablo. En el caso de la alta crítica, usted sabe que hemos tocado también esta escuela, ellos en realidad no hacen, o la información que yo tengo, no hacen un exhaustivo o una exhaustiva investigación para refutar de que el apóstol Pablo haya sido o no haya sido el apóstol Pablo el que escribió esta carta. No hay tanta evidencia de parte de esa escuela. ¿Sí? Bueno, a todo esto agrego, esa es una escuela alemana, una escuela liberal, una escuela que lo único que hace derechamente es cuestionar las escrituras, los milagros de las escrituras y a la vez también la autoría y la fecha de las escrituras. ¿Sí? Solo para quitar la autoridad y la infalibilidad y la inerrancia de las escrituras. ¿Sí? Bien, el contexto histórico, ese es un pequeño extracto de una imagen ahí de un extracto de la carta a Filemón, ¿sí? Lo descargué ahí de Wikipedia. El contexto histórico. Dice, Filemón había sido salvado bajo el ministerio de Pablo, probablemente en Éfeso. O sea, Filemón, de cierta manera, fue uno, pudiésemos decir, uno de los hijos en la fe del apóstol Pablo. Pablo estuvo instruyéndole también en lo que es la fe. Y en el versículo 19 se señala que probablemente haya sido en Éfeso. Dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, no por decirte que aún tú mismo te me debes también. Ese te me debes también es porque ya el apóstol Pablo también lo había llevado a la fe a Filemón varios años antes. Con suficientes recursos económicos como para tener una casa grande, Filemón también poseía por lo menos un esclavo, un hombre llamado Onésimo, literalmente útil, un hombre común para esclavo o para esclavos. Onésimo no era creyente en el momento en el que robó algo de dinero. Versículo 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ese es el texto ahí que avala de que realmente Onésimo probablemente había robado algo a Filemón en el momento de haber sido inconverso. Y bueno, de cierta manera, igual lo que apela a Pablo en todo el argumento o todo lo que habla dentro de esto es el perdón también a Onésimo, a pesar de lo que le había hecho él. ¿Sí? Bueno, robó algo de dinero de Filemón y huyó. Al igual que muchísimos miles de esclavos prófugos, Onésimo huyó a Roma, buscando perderse en la enorme población de esclavos de la capital del Imperio Romano. A todo esto, hermanos, la esclavitud en ese tiempo estaba activa. En los tiempos del Nuevo Testamento no era como en los tiempos del Antiguo Testamento, eran más brutales en el Antiguo Testamento, o en ese periodo, específicamente, de hecho, a los
por sobre los esclavos también, para poder darle también golpes, incluso hasta el borde de la muerte. Pero en el Nuevo Testamento ya cambia la cosa, ya es un poco diferente, ya es un poco más tranquilo lo que es el tema de la esclavitud. De hecho, los esclavos también eran bibliotecarios, los esclavos eran contadores, los esclavos también tenían oficios que hoy día podríamos decir que son carreras técnicas en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos del Imperio Romano, ¿sí? Por lo tanto, también se toca en el contexto histórico lo que es la esclavitud, pero ya más adelante vamos a ver también de que Pablo habla de una igualdad también de personas, a pesar de ser amos y esclavos, ¿sí? Bueno, se lo menciono porque es parte del contexto de lo que es esta carta, el tema de la esclavitud. A través de circunstancias no registradas en las Escrituras, Onésimo conoció a Pablo en Roma y se convirtió en cristiano. Algunas personas piensan de que Onésimo sí había escuchado de Pablo estando en la casa de Filemón, y de cierta manera ya cuando Onésimo roba a Filemón, se escapa y él tiene noticias de que Pablo está en Roma, por lo tanto va allá para ver cómo poder solucionar este tema del robo que había hecho a Filemón, y recurre al apóstol Pablo. Y mientras recurre al apóstol Pablo, lo que hace Pablo es predicar el evangelio, él crea el evangelio, se convierte y le es útil a Pablo, ¿sí? No podemos saber con certeza si así es la historia, pero el punto es de que de cualquier forma Onésimo llegó a los pies de Pablo, estando él en Roma preso, y Pablo lo recibió, Pablo le predicó el evangelio, Pablo también lo instruyó, y Pablo lo que quería era de que él también ahora volviese donde Filemón, que cumpliese también con la normativa legal, porque él es un esclavo de Filemón, y que Filemón también pudiese perdonarle, y a la vez también, si él quisiese, que lo libertase. ¿Sí? Bueno, contexto histórico. Bueno, ese es Onésimo, esto es una pintura, de cierta manera. Bueno, para los católicos, Onésimo es un santo, es San Onésimo, Santo Onésimo, y es algo interesante ver también qué es lo que considerarán también la Iglesia Católica Romana en cuanto a Onésimo. Pero bueno, era una persona también reconocida en la Iglesia en Colosa. Y esa es una pintura que saqué ahí también de Wikipedia, da buenos datos también. Es increíble Wikipedia, no sé si ellos son creyentes, probablemente yo creo que no, pero la información que dan son informaciones que igual son válidas. Bueno, el apóstol Pablo rápidamente llegó a amar al esclavo prófugo. Eso es el versículo 12, se lo leo, de Filemón. Dice, el cual, este es Onésimo, vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como a hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Sí? Bueno, ahí hay una demostración también del amor del apóstol Pablo por Onésimo, y pide también a Filemón que él ame a Onésimo, así como Filemón ama a Pablo, recíbelo como si me recibieses a mí. Esa es una manera intensa también ahí de unidad, de amor también, en esta relación que hay entre Pablo y Onésimo, y Pablo y Filemón. Bueno, ahí vemos también una relación muy hermosa también en el Señor. Bueno, ciertamente como amaba también a este esclavo prófugo y anhelaba mantener a Onésimo en Roma, versículo 13, en donde estaba proveyendo servicio de mucho valor a Pablo en su encarcelamiento. Eso es el versículo 11. Pero al robarle y huir de Filemón, Onésimo, había tanto quebrantado la ley romana como defraudado a su amo. Eso son los pecados de Onésimo. ¿Sí? Primeramente, el quebrantamiento de la ley romana en cuanto a la esclavitud. El esclavo no debía huir.
el esclavo lo que tenía que hacer era esperar también si el amo voluntariamente lo dejaba ir, pero en este caso no fue así. Filemón no le dio la libertad y lo que hizo Onésimo fue huir de ahí, quebrantó lo que es la ley romana en cuanto a la esclavitud. Pero a su vez también estaba lo que es ese pecado de fondo, que era el defraudar también a su amo, porque su amo de cierto modo también había mostrado confianza a Onésimo, había depositado también ahí esa confianza sobre él y él lo había defraudado, ¿sí? No era menor tampoco el pecado de Onésimo. Bueno, Pablo sabía que se tenían que enfrentar a esos asuntos y decidió enviar a Onésimo de regreso a Colosas. Y es interesante ese detalle, hermanos. Pablo no pasó por alto lo que es este suceso. Pablo lo que hizo fue tratar el tema, lo que hizo fue también llegar a una resolución en cuanto a este tema. No puede quedar en el aire, tiene que haber también una solución también que también permita que la iglesia se mantenga unida y que no haya también ahí algo de pecado también que pueda ahí estar ahí latente en la iglesia. Pablo sabía que tenían que enfrentar esos asuntos y decidió enviar a Onésimo de regreso a Colosas. Era demasiado peligroso para él hacer el viaje solo, debido al peligro de los cazaesclavos. Eso también en el contexto histórico. Y por eso Pablo lo envió de regreso con Tíquico, quien estaba regresando a Colosas con la epístola a los colosenses. ¿Sí? Bueno, Tíquico lleva la epístola a los colosenses, ¿sí? Pero también lleva esta epístola de Filemón, y a la vez también, además de llevar estas dos epístolas, se lleva consigo a Onésimo, ¿sí? Está Tíquico, está Onésimo y las dos cartas de Pablo escritas en la cárcel, y ahí él se va. Y es interesante, muy aclarador también el panorama cuando uno lo ve así, y cuando uno también ahí estudia más en cuanto a esto. Bueno, junto con Onésimo, Pablo envió a Filemón esta hermosa carta personal, alentándolo a perdonar a Onésimo y darle la bienvenida de regreso al servicio como un hermano en Cristo. Ese es el versículo 15 al 17. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, le leo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Sí? Ahí está el envío de Onésimo a Filemón con esas palabras. Bien, temas históricos y teológicos. Hasta aquí ya estamos claros en relación también al contenido de la carta, en sus temas también ahí, o en su contexto histórico también, en relación a lo que es la esclavitud, en lo que es también lo que hizo Onésimo, violando la ley romana y defraudando también a su amo. Pero aún así, Pablo quería tratar este tema, quería solucionar este tema en el amor del Señor, y envía a Onésimo a Filemón, y lo hace también con Tíquico, porque de cierta manera hay un resguardo para él por los cazadores también de esclavos, lo envía con él, y Tíquico lleva la carta a los colosenses y también a Filemón. Temas históricos y teológicos. Bueno, no hay tantos temas teológicos acá, no podemos encontrar temas relacionados con escatología, por ejemplo, o con una alta cristología, o con lo que es una doctrina de la salvación. Probablemente eso pudiese ser en relación a lo que es la salvación de Onésimo, pero no se ve en profundidad, así que solamente podemos tocar como tema teológico lo que es el perdón, que se ve dentro de lo que es esta carta. Pero a la vez también podemos tocar los temas históricos, que también son importantes de entender a la iglesia actual en cuanto a lo que es este tema de la esclavitud. Así que vamos a volver a ese tema, porque por lo general también siempre se ha estado criticando a la iglesia que está a favor de la esclavitud, que si fuese posible nosotros estaríamos también de acuerdo que en la actualidad también se ejerza la esclavitud, y la realidad no es así, sino que son temas culturales del tiempo en el cual vivieron los apóstoles, la iglesia primitiva, y que era en un contexto de esclavitud. Y eso es lo que vamos a esclarecer el día de hoy
en esta parte de los temas históricos y teológicos, ¿sí? Bueno, Filemón provee información histórica de muchísimo valor acerca de la relación de la iglesia primitiva con la institución de la esclavitud. La esclavitud estaba esparcida en el Imperio Romano, era algo legal. De acuerdo a algunas estimaciones, los esclavos constituían 1/3, quizás más, de la población. O sea, hay un gran porcentaje de esclavos en los tiempos del Imperio Romano y en los tiempos del Nuevo Testamento. Y en sí era una parte aceptada de la vida, o sea, era algo común, normal, era algo cotidiano el tema de vivir como esclavos y también vivir como amos. En el día de Pablo, la esclavitud virtualmente había oscurecido el trabajo libre. Los esclavos podían ser doctores, músicos, maestros, artistas, bibliotecarios o contadores. En breve, casi todos los trabajos podían y estaban ocupados por esclavos. Si se dan cuenta, este trabajo de los esclavos, como ya les señalé al principio, era como un trabajo de un universitario, o un egresado de universidad, o un egresado de una carrera técnica. De esa manera, en ese tiempo se veían a los esclavos. Se da cuenta, hay doctores, músicos, maestros, bibliotecarios o contadores. Y es interesante, aquí la perspectiva de la esclavitud no es la misma como la más antigua. En el Nuevo Testamento, ningún lugar ataca directamente a la esclavitud. Si lo hubiera hecho, las insurrecciones resultantes de esclavos habrían sido brutalmente aplastadas y el mensaje del Evangelio confundido sin esperanza con el de la reforma social. ¿Qué es lo que quiere decir el párrafo ahí? Que los cristianos no eran personas que desobedecían a lo que es la esclavitud legal en ese tiempo. No se alzaban en contra de la esclavitud, ¿sí? No eran personas insurrectas en ese sentido, sino realmente habrían sido brutalmente aplastadas y el mensaje del Evangelio confundido sin esperanza con el de la reforma social. Los creyentes jamás fueron reformadores sociales en lo absoluto. Los creyentes cumplían un objetivo esencial que era la predicación del Evangelio, la diseminación del Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios a los evangelizados y el envío para que se plantasen más iglesias. Era la extensión del mandato de la Gran Comisión. A eso se encargaba la iglesia y no a levantarse en contra de lo que pudiese ser una ley que era un poquito injusta a la mente también del ser humano en relación a la esclavitud. Por lo tanto, los creyentes no atacan directamente a la esclavitud, ¿sí? En lugar de esto, el cristianismo atacó los males de la esclavitud al cambiar el corazón de los esclavos y sus amos, al enfatizar la igualdad espiritual del amo y del esclavo. Yo sé que se le viene a la mente el texto que dice ya no hay amo ni esclavo, ni mujer, ni hombre, ni esclavo ni libre, sino uno en Cristo, ¿sí? Vayamos al verso 16, creo que ahí. Mejor veamos Gálatas 3:28, porque ya vimos el 16 bastante. En Gálatas 3:28 dice lo siguiente. Esto es en relación a lo que se atacaba dentro de lo que es el marco espiritual, en relación a lo que es la esclavitud. 3:28 dice lo siguiente. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y ahí está hablando de la igualdad entre las personas, ya sea esclavos y amos, libres y esclavos. Ahora en Cristo somos iguales. Necesitamos del Señor. Somos realmente hijos de Dios, iguales. En Efesios 6:9 también habla lo mismo.
Dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no haya acepción de personas. Y aquí son instrucciones a los amos de cómo deben tratar también a los esclavos, que también son hijos de Dios y que también ellos tienen como Señor a Jesucristo. Por lo tanto, había una igualdad y ellos debían hacer de la correcta manera en cuanto a ello, ¿sí? Entendiendo de que tienen el mismo Señor. Colosenses 4:1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos o esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y nuevamente lo que es esa igualdad espiritual del amo y el esclavo. Primera a Timoteo 6:1, es interesante que el apóstol Pablo toca mucho esto, uno estudiando esta carta y viendo también estos pasajes. Pablo lo menciona muchas veces, no es un caso aislado dentro de la carta a Filemón solamente, sino también en otras cartas que también él escribió, son todas paulinas, si se dan cuenta. Primera a Timoteo 6:1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Ahora enfocándose en el esclavo, que deben tener como dignos de honor a sus amos. Versículo 2, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta instrucciones a Timoteo, y Timoteo debía instruir eso a las iglesias de Éfeso. Muy interesante, muy interesante. ¿Sí? Bueno, la Biblia terminó con los abusos de la esclavitud. ¿Cómo? Por la predicación del Evangelio, la salvación y obviamente el trato que debía tenerse ahora en consideración. Eso fue hermoso, ¿sí? Por tanto, la iglesia no estaba a favor de lo que es la esclavitud, pero tampoco estaba en contra de la esclavitud porque era algo legal, sino que apelaba a lo que es un marco espiritual de igualdad, entendiendo de que ahora estamos en Cristo y nuestro trato hacia nuestros amos debe ser de esta manera y nuestro trato hacia nuestros esclavos debe ser de esta manera, ¿sí? Y eso ahí llevaba a que hay una armonía también dentro del marco de las personas, de los hijos de Dios, de los creyentes. Sí, es hermoso este tema. Bueno, el rico tema teológico, ahora ya pasando a la parte teológica, el rico tema teológico que por sí solo domina la carta es el perdón, un tema que se encuentra a lo largo de las escrituras. La instrucción de Pablo aquí provee la definición bíblica del perdón sin usar la palabra en absoluto. Y eso es leyendo la carta solamente, hermanos. Usted lo lee, recibe a Onésimo, Filemón también, sé tú también, considerando también a tu esclavo. Y le está diciendo que le perdone, pero sin utilizar la palabra perdón. Vamos a volver ahí a Filemón. Ya estamos ya terminando, esta es la última diapositiva. Bueno, es una clase un poquito más corta, pero de cierta manera igual esta carta también ayuda bastante, y conocer también los temas de fondo, los temas históricos, nos ayuda a aclarar también cuál es de cierta manera la tarea de nosotros como hijos del Señor, en un plano en el cual también se pudiese ver un poquito opresivo en el sentido de lo que es la institución de la esclavitud, pero que para los creyentes realmente tenía una solución, y esa solución era la salvación, y a la vez también el perdón también dentro de lo que es toda la carta a Filemón, y que entendemos también que debe ser algo bastante constante en la vida de los creyentes, siendo amos y siendo esclavos. Tiene que haber un perdón, el cual debe también ahí primar,
Sí, voy a leer la carta cortitamente. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, si usted quiere tener una hija, aquí hay un nombre también, Apia, no es Apio, es Apia, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4 es el amor y la fe de Filemón. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Ese es el testimonio de Filemón, hermanos, que él ama al Señor Jesús y también ama a los hijos de Dios, a los santos, a la iglesia. Versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Cuando habla ahí de la palabra confortados, es como una persona que resguardó a algunos soldados de lo que es un tiempo de guerra. Fueron confortados, fueron auxiliados, ayudados, animados por Filemón. Eso es una actividad también de Filemón dentro de la iglesia. Y eso lo había recibido el apóstol Pablo, y eso fue también algo que le produjo también un gozo y una consolación en ese amor que tiene también por Filemón. Bueno, versículo 8, Pablo intercede por Onésimo, y aquí entra lo que es el grueso. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. No es por una obligación del apóstol Pablo. Aunque Pablo también pudiese haber hecho algo, entendiendo también su autoridad y todo eso, pero lo que está haciendo aquí está apelando al amor de Filemón. Y anteriormente había también mostrado también características de cómo se desenvolvía en ese amor Filemón. Y aquí está apelando a ese amor y no algo por obligación en relación a Onésimo. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. En otro tiempo era inútil en ese sentido por lo que había sucedido en cuanto a lo que era este robo, pero después ya le fue útil al apóstol Pablo y también le va a ser útil a él porque es un hermano en la fe. Puede también ser una persona que contribuye en el ministerio también de Filemón, estando allá en esa casa en Colosa. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero no hacer sin tu sentimiento, que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y ahí obviamente mostrando ese amor también al apóstol Pablo, lo que te robó, probablemente de seguro no tiene para pagártelo, pero si hay algo en que te adeude también Onésimo, bueno, ponlo a mi cuenta. Yo me encargo de eso. Yo soy la persona que va a pagar por eso. Y algunos dicen que es esto clave en relación también al ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo, que obviamente Él realmente pagó nuestra deuda. Bueno, aquí Pablo estaba a disposición de aquello, aquí efectuándolo de manera
pudiésemos decir, tangible con lo que es Onésimo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, y hace un énfasis, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Ese conforta mi corazón en el Señor está relacionado a que si Él lo recibe, así Él le perdona, así Él queda con Onésimo y está ahí, va a ser una noticia hermosa, tremenda para Pablo. Conforta mi corazón con eso, recíbelo. Eso para mí va a ser algo muy bueno. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. En el versículo 21, ya estoy terminando, dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Eso más, hay teorías que probablemente, además de recibir a Onésimo, Onésimo también iba a ser parte del ministerio de Colosas. Y además también iba a ser una persona que iba a estar activa en la obra en Colosa. Por lo tanto, ese aún más está relacionado a lo que podía Filemón hacer con él en relación a la extensión del evangelio en Colosas. Y es interesante porque es una teoría también ahí que también era con un propósito también que Pablo tenía para enviar a Onésimo a ese lugar, además de lo que es la demostración del perdón a la iglesia, porque recuerden que esta carta es escrita a Filemón con dirección también a su esposa y a su hijo. También esta carta iba direccionada a la iglesia y la iglesia iba a saber también de lo que iba a suceder entre Filemón y Onésimo, pero a la vez también la iglesia va a saber de que también Onésimo puede también contribuirles a ello en su edificación, siendo parte del ministerio que Filemón lleva a cabo ahí en Colosas. ¿Sí? Bueno, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Bueno, salutaciones y bendición final. Eso es ya el final. Bueno, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, este es Juan Marcos, aquí ya estaba con Pablo, ya le había sido útil, ya estaba ahí con él. Marcos. Aristarco, Demas, aquí Demas estaba activo todavía. ¿Se acuerdan que Demas lo abandonó, amando más el mundo? Bueno, aquí era colaborador de Pablo. Aquí lo menciona Pablo. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y aquí ya nosotros entendemos de que este Demas al final desertó amando más el mundo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Bueno, hermanos, una lectura general solamente de lo que es esta epístola. Es hermosa y realmente le animo a poder leerla. Subraya algunos detalles si quiere, al igual que las otras cartas que hemos estado viendo. Yo espero también que hayan hecho también su tarea o su trabajo en relación a la lectura de las epístolas pastorales. Son cortitas, les animo a eso. Y ahora agregue Filemón para lo que es una tarea durante esta semana. Lea y este principio de perdón también que se ve, teniendo en mente también el contexto histórico que vimos y el contexto teológico. Así que terminamos en oración, hermanos, y pues ya seguimos con la segunda parte. Oramos a Dios. Padre Celestial, gracias, Señor Dios, por este tiempo que hemos tenido, Señor Dios, en esta clase. Gracias también por las fuerzas que tú me has dado, Señor Dios, a pesar de que mi salud ha estado un poco débil. Aún así, Padre eterno, tú has sido bueno, Señor Dios, se ha podido llevar a cabo lo que es esta clase, Señor Dios. Y realmente, Señor Dios, podemos decir de que ha sido una hermosa clase, una clase en la cual hemos aprendido también este principio del perdón. Hemos entendido también, Señor, el amor del apóstol Pablo también, Señor Dios, por Onésimo, el amor del apóstol Pablo también por Filemón, y la petición de Pablo también a Filemón para que muestre ese mismo amor que Filemón tiene por Pablo hacia Onésimo, Señor. Qué hermoso, Padre Celestial. Un equipo de trabajo, Señor Dios, genuino, un equipo de trabajo también, Señor Dios, que busca glorificarte, Padre Celestial, y que a la vez también, Señor Dios, tiene también ahí
en el caso de esta carta, Señor Dios, como primacía lo que es el perdón, Señor. Gracias por esta carta, Señor Dios. Breve, pero a la vez también contundente, Padre Celestial, que nos ayuda también ahí a apreciar también lo que es el ministerio a los ojos del apóstol Pablo, a los ojos también, Señor Dios, de un hombre que ama. Señor, te pido que seas tú ahí guiando a los corazones de mis hermanos, que podamos leer esta carta, Señor Dios, emocionarnos también, Señor Dios, por lo que está escrito en ella, Señor Dios, y ser instruidos también con ella, Señor Dios. No porque no sea una carta muy famosa, realmente debemos desconsiderarla, Señor Dios, sino que es tu palabra, es una carta en la cual sabemos que fue inspirada por ti, Señor Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y debemos considerarla también de manera seria, Señor Dios. Te pido, te pido, Señor, que seas tú, Padre Celestial, guiándonos en este tiempo que queda de la segunda reunión, Señor Dios. Queremos glorificarte, queremos honrarte, y a la vez también queremos seguir alabándote, queremos seguir también ahí, escuchando tu palabra, Señor Dios, y siendo transformados. Padre, todo esto te lo pido, Señor Dios, y te agradezco por lo que harás, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.